Muy bien, bienvenidos hermanos de la comunidad cristiana de transformación y bienvenidos todos aquellos que nos están viendo. Bendiciones para todos. A algunos va a ser en la tarde en Galacia, Francia. Creo que ya es el futuro, son las 9 de la tarde, no sé. Para todos los que nos están viendo, sea mañana, sea tarde, sea noche, bendiciones. Hoy vamos a leer la Biblia, vamos a tratar teológicamente como base teológica la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 28 al 37. El mensaje de hoy lo hemos titulado Ser más que vencedor. ¿A cuánto les gustaría aplicar esa frase en su vida? Ser más que vencedor, ¿sí o no? Yo hoy no les voy a hablar de un mensaje motivacional, de que te miras al espejo y dices, yo soy el campeón, descubre el campeón que hay en ti. No, 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 no. Vamos a mirar cómo la Biblia está diciendo ser más que vencedor y el contexto para que sea una buena aplicación de la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han leído ese texto de Filipenses 4:13 donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Y entonces uno por lo general dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ante cualquier circunstancia y adversidad. Yo les voy a rayar un poquitico el tema. Hay personas que están en medio de una situación difícil, una deuda, la muerte de alguien, y empieza a proclamar este tipo de citas, como la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa cita sacada de contexto, pues a veces Dios no da respuesta y uno dice, pero Dios, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me fortalece si en su palabra lo dice, sí o no? En ese texto de Filipenses 4, el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y está hablando específicamente de dos acciones. La primera es una acción de bienestar y la segunda una sensación o una situación de escasez. Entonces él dice, teniendo mucho, estoy en prueba, en esa prueba todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque es una prueba de bendición. Y en el otro extremo dice, teniendo nada, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él me va a fortalecer en medio de la escasez y me va a fortalecer en medio de la abundancia. Prueba y escasez, abundancia y escasez, las dos son prueba. Entonces hoy vamos a leer cómo ser más que vencedores. El título es Ser más que vencedor. Romanos capítulo 8, versos del... Ay, se escucha el retorno. Ah, muy bien. Ah, me tomaste una foto, es que aquí tenemos fans. Listo. Romanos capítulo, yo está diciendo si no estamos transmitiendo en vivo porque se escucha ese eco. Ya les iba a decir allá arriba en aquel alto tengo un sí rayado. Cada vez que subo y bajo, cada vez que subo y bajo. Listo. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 37. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Listo? Dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuántos creen que estas todas cosas son terrenales? Bueno, así que vamos a mirar eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la pantalla está hasta ahí, yo voy a seguir leyendo aquí los otros dos versos. Dice, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Este texto es poderosísimo. Les estaba comentando en ocasiones pasadas cuando empezamos a hablar del capítulo 8 de Romanos, que es el único capítulo en la Biblia que inicia hablando de que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese tiempo que empezamos a hablar de esto? Y termina diciendo, nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí hay que tener una claridad bien interesante. Para ser libre de condenación, ¿en qué posición hay que estar? En Cristo. Mi condición es una condición de pecado según la Biblia, pero mi condición me hace exento de la condenación si yo estoy bajo la cobertura de Cristo. Y en el verso 39 dice, nada absolutamente me va a separar de Dios bajo una premisa o una condición. Estar siempre reconociendo que Jesucristo es el Señor. Entonces hoy vamos a mirar algunos aspectos de este pasaje maravilloso, donde dice en el verso 28 que todas las cosas que vivimos los creyentes, dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted mira este pasaje solito, este verso solito, el verso 28, usted se imaginará que todo lo que nosotros vivimos malo, bueno, demás, nos ayuda para bien, ¿cierto? Y entonces hay personas que justifican de pronto, porque yo conozco muchos creyentes sinceros, honestos, que a veces no les va muy bien, porque la realidad es esa. El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero hablando con honestidad, el que nos predique un evangelio donde diga, venga a Jesucristo, que usted de aquí para allá no le va a faltar nada, venga a Jesucristo, que usted va a tener plata en cantidades alarmantes, venga a Jesucristo, que usted estando en Cristo ya usted le está mintiendo vilmente. Porque el contexto real de la salvación del evangelio es un proceso, lo decía ahorita Rosita, es un proceso. Y en este pasaje está algo que se llama previsión de Dios o presciencia de Dios. Dios todo lo ve desde antes de que se fundara, porque todo tiene un plan en Dios. Y entonces Él desde antes de que todo se fundara, como Él es omnisciente, Él ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Hay gente que dice que la predestinación de Dios es una predestinación mala, porque a ti te puede predestinar para para la eternidad en el infierno, que a ti te puede predestinar para la eternidad en el cielo. Entonces hay gente que cree que esa es la predestinación, pero resulta que la predestinación no se trata de que Dios a uno los tiró para el infierno y a otros los tiró para el cielo como si fuese un Dios malo. Ese es un concepto equivocado que la gente normalmente en tradiciones lo ha venido llevando. Según este pasaje no es así. Este pasaje está diciendo, si ustedes miran el contexto, que Dios quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Entonces Él establece desde antes, los prefijos pre quieren decir antes o primero, protos, primero, antes. Él quiere que todos nosotros desde antemano lo podamos conocer a Él y que en medio de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida, estando con Él, pues entonces no vamos a padecer lo que la naturaleza caída del ser humano lo lleva a padecer. Me voy a explicar mejor. Todos estamos expuestos a enfermedades, todos estamos expuestos a pobreza, todos estamos expuestos a tribulación, pero resulta que la Biblia dice, que cuando yo amo a Jesús, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, no voy a ser exento de eso, sino que Él me va a ayudar a mí a pasar ese proceso, porque magistralmente la Biblia dice que Cristo, en el libro de Hebreos, dice que Cristo en los días de su carne fue tentado en todo y padeció en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en este pasaje dice que Dios permitió eso, para que Cristo fuera el primogénito de muchos para la eternidad. ¿Están conmigo? Entonces dice así, en ese verso 28,
Dice, sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Yo lo llamé un proyecto de formación. El verso 28 es un proyecto de formación, donde Dios quiere que absolutamente todos pasemos por la escuelita de Dios, el kinder de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han estudiado superiormente en una universidad? Ya no, el bachillerato, ¿cierto? Pero para llegar al bachillerato, ¿qué tuvieron que hacer primero? ¿Cierto que sí? Y hay personas, ay, Dios la bendiga, amada hermana, qué detallazo, qué linda. Tan humana, tan cálida, tan llena de vida, todavía lo tengo tintico ahí, todavía lo tengo ahí. Déjemelo ahí. Coco. Hay personas que pretenden ser profesionales sin haber pasado por el kinder, sin haber pasado por la escuela básica primaria. ¿Ustedes por qué creen que cuando usted se va a matricular en una universidad, aún en el SENA, le exigen a usted una documentación mínima de bachillerato, de educación básica? Porque es necesario hacerlo, ¿cierto? En este verso 28 está el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es que usted conozca que en Él y las virtudes que hay en Él son para usted y son para mí. Por eso Él dice que en todas las cosas nosotros somos más que vencedores. En todo. Y empieza a hacer una declaración interesante que enseguida la vamos a mirar. Pero cuando la Biblia dice que usted y yo somos hiper, Nicao es un guerrero más grande, no limitado. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿cuántas veces usted y yo, en medio de una situación difícil, nos hemos comportado como un guerrero o nos hemos comportado? Voy a colocar el ejemplo que usa la Biblia. ¿Cuántas veces en una situación difícil usted y yo nos hemos comportado o como una gallina o como un águila? La gallina es un animal de consumo y el águila es un cazador, ¿cierto? Pasa por encima de la tormenta, en fin. Y póngale pues cuidado, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo soy más que vencedor en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, y llega la primera circunstancia y sale corriendo, ¿cierto? Porque no hemos entendido el concepto del proyecto de formación que Dios tiene para nosotros. Hoy les tengo una excelente noticia. Cuando usted esté pasando por diversas dificultades, el Señor le dice a usted, no se preocupe porque eso le va a dar a usted formación. Cuando uno empieza a estudiar, de hecho cuando uno entra a la universidad, en la universidad lo primero que le dicen, le enseñan a usted, sea la materia que sea la carrera que sea, el primer examen que le hacen a usted es un proyecto de vida. Porque con ese proyecto, o sea, con ese establecimiento del proyecto de vida, usted, el psicólogo o el trabajador social de la universidad, le va a decir a usted, está acorde con lo que usted está estudiando. O lo orientan. Hay universidades donde hay orientadores. Ellos les enseñan a ver si tiene congruencia su proyecto de vida con lo que va a estudiar y lo pueden orientar. Con Dios es igual. Dios es nuestro mejor consejero y Él quiere que usted y yo tengamos nuestro proyecto de vida bien definido, bien establecido, para llevarnos a la carrera que Él quiere que nosotros terminemos, la profesión de la cual habla el apóstol Pablo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo yo voy a entender el proyecto de vida de Dios? En este capítulo 8, verso 28, donde dice, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo voy a saber yo o a entender este proyecto? ¿A usted le gustaría saber? El apóstol Pablo, en el capítulo 8, en los versos que estábamos, en la serie que estábamos mirando días atrás, empezó primero enseñando, ninguna condenación hay. Después empieza a decir, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, creo que es en el verso 15, con la gloria venidera. El apóstol Pablo está diciendo, mira, todo lo que ustedes están viviendo aquí, la formación que ustedes están llevando aquí, lamentablemente cuando la gente religiosa la ve solamente acá, en la tierra. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la gloria venidera, el futuro de Dios, la eternidad de Dios, va a ser tan grande que toda esta escuelita que nosotros estamos pasando aquí, simplemente la vamos a recordar como la oportunidad que Dios nos dio para nosotros poder entrar en su reino eterno. Entonces, en este orden de ideas, usted y yo tenemos que empezar el primer punto para ser más que vencedores. Diga conmigo, hay que creerle a Dios. El apóstol Pablo escribe aquí que hay que creerle a Dios. ¿En qué sentido? Él no se puso a decir, no, es que de pronto el Señor a nosotros nos va a salvar. Pues yo creo, por lo que me enseñó el judaísmo, que hay una eternidad. No.
Él tuvo una relación con Cristo. En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en la primera epístola, capítulo 7, versos del 14 en adelante, dice, conozco un hombre, está hablando de él en tercera persona, conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en la carne fue traspuesto al tercer cielo. O sea, según lo que Satanás le dijo al ser humano en el huerto del Edén, con que Dios ha dicho. Él los puso a razonar y hoy en día todo el mundo razona, le mete lógica a la cosa y la fe se ha desplazado. Pero para que poder entender que el amor de Dios se manifiesta hay que tener fe. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Es que vencedor? Entonces vamos a mirarlo por partes. Lo primero, hay que entender que Dios es el que estableció conocernos, o sea, tener una relación con nosotros. En el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, la palabra conocer en griego es prognóstico, en griego, prognóstico. Pro quiere decir antes, ¿cierto? Y gnóstico es sentir, saber, conocer, establecer. O sea que desde antes de la fundación del mundo, esto es glorioso, usted que está por ahí todo loco, desgastando su cuerpo con vicios, con alcohol, desgastando su mente en cosas que no tiene que hacer, Dios había establecido que él quería tener una ¿qué? Relación, sentirlo. Él quería que usted lo sintiera. Él quería que desde antes de la fundación del mundo usted ya empezase a tener una relación con él. Entonces, prognóstico es sentir, saber, conocer, relacionarse. Por eso tener eso, tener común unión, algo que nos una. Y a los que, dice la Biblia, usted que es más que vencedor, tiene que tener entonces ¿qué con Dios? Una prognóstico, una relación con él, un conocimiento de él. Pro antes, gnóstico, entonces sentir, ¿cierto? Y antes, cuando dice a los que antes conoció, a estos también ¿qué? Predestinó. El resultado de sentir, el resultado de conocer, dice, es predestinar. La palabra predestinar aquí es pro-onzo, con Z, pro-onzo. La palabra pro significa ¿qué? Antes. Onzo deriva de la palabra Orión. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han escuchado de las constelaciones, el cinturón de Orión? Muchas veces, ¿sí o no? Ahora usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Con que yo no tenga para pagar los servicios, con que yo... Mucho, porque resulta que la Biblia dice que el cielo habla de la magnificencia de Dios. El cinturón de Orión en el cielo es una frontera, diga conmigo frontera, un horizonte, ¿cierto? Entonces la palabra pro-onzo es una palabra también compuesta. Onzo u Orión quiere decir marcar, limitar, un horizonte, poner, marcar. O sea que Dios a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ¿a dónde colocó nuestra frontera? En el cielo, con confianza se puede decir. En el cielo, lo que pasa es que hay cosas veladas para la gente, porque Dios estableció. En el Evangelio según San Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que yo les hable con parábolas para que viendo no vean y escuchando no oigan. ¿Para qué? Para que en el momento que usted quiera
ver esas verdades, valga la redundancia, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que relacionarse con Dios. La verdad de Dios se manifiesta solamente cuando usted y yo nos relacionamos con Él. Cuando usted y yo nos relacionamos con Dios es que nos sirve. Yo no sé si les he contado la anécdota de cuando con un profesor de filosofía me estaba diciendo que le comprobara la existencia de Dios. Yo no sabía qué decir y en últimas, para resumir el tema, le dije que me consiguiera una naranja. Y el tipo me consiguió la naranja y yo le dije, pela. Entonces peló la naranja. Y cuando la peló, yo empecé a comérmela. Y le dije yo, ¿a qué le sabe? Y entonces el tipo en medio de la disertación decía, entonces dije, no. Sin relativismos. Literalmente, ¿a qué le sabe? Y entonces me respondió, me dijo, pues a mí no me sabe porque el que se la está comiendo es usted. Y le dije, así es con Dios. Así es con Dios. Si usted se relaciona con Él, usted sabe a qué sabe Dios. Es como el carnaval de Barranquilla. El que lo vive es el que lo goza. Pero si usted no tiene una relación con Dios, entonces no va a poder tener el conocimiento de Dios. Y ahora viene lo más espectacular. ¿Quién fue el que nos conoció? Dios, ¿cierto? Él fue el que desde antes nos hizo sentir, nos hizo saber, nos hizo conocer. O sea, Él nos sentía, Él nos conocía, Él nos amaba desde antes. Ahora la palabra predestinación entonces es poner un límite o fijar una meta, fijar un horizonte, un trazo, ¿cierto que sí? ¿Quién es el que lo colocó? Es Dios. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos complicamos tanto la vida metiéndole razón, sabiendo que Dios fue el que me marcó a mí el norte hacia donde yo debo caminar? La palabra predestinación es un proceso de camino, o sea, Dios marcó el camino, señaló el camino y nos colocó el horizonte para saber a dónde vamos a llegar. Entonces hay gente que dice que Dios es malo porque entonces a uno nos predestinó para morirnos y a otro nos predestinó para salvarnos. No, Él marcó el camino, porque en este mismo verso está el secreto. Él marcó el camino para que nosotros fuésemos hacia allá. Entonces la palabra predestinación es más sencilla de entenderla así, ¿no? Cuando decimos Él nos marcó un camino para que nosotros fuéramos allá. En el verso 29 también dice así, a los que antes conoció también los predestinó. Y dice, ¿para qué los predestinó? El objeto. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Cristo su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios colocó todo esto, todo este enredo de lo que está pasando actualmente, para Él poder mostrar la manifestación de lo que Él siente por nosotros los seres humanos a través de una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. No estableció una religión. Es que a través del Islam usted tiene que hacer lo que el Islam enseña. Matarse para llegar a Mahoma. No. Ser pederasta porque Mahoma fue un pederasta, entonces usted tiene que comerse todas las niñas que encuentre. No. No es a través de la religión. No es a través del conocimiento, como lo dice el zoroastrismo. No. No es a través de los sacrificios, como lo enseña la iglesia tradicional. No. Es a través de Jesucristo. Él hizo todo, absolutamente todo. Él desde antes nos conoció. Él desde antes nos marcó el camino por donde teníamos que andar. Y lo más teso es lo siguiente, Él lo hizo, o sea, Cristo vino y caminó para que nos dejara a nosotros el referente de qué tenemos que hacer. Por eso Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando Cristo marcó el camino, entonces detrás de Él nos vamos todos. Por eso hay gente que dice, uy, es que el cristianismo es una locura, les enseñan a ser borregos. Amén. Nos enseñan a ser como el Cordero de Dios. Cada que ustedes tienen que darle la plata al pastor, pues ustedes verán si se la dan. El que se pierde la bendición es usted. Y aclaro, la plata no es para el pastor, la plata es para la obra, ¿cierto? Pues los pastores que hacemos la obra de Dios con sinceridad, con honestidad, invertimos la plata que se trae en la ofrenda, pues en la misma obra, ¿cierto? Los que no, pues cada quien le dará cuenta a Dios cuando llegue a ese Orión, cuando llegue a ese límite, cuando estén allá. Dios les va a decir, bueno, mi negro, ¿qué hizo con los dones y facultades que le di? Hasta ahí me estoy dando a entender, santos de Dios. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí les gusta ser preconocidos de Dios? ¿Y usted lo cree? Hay que creerlo, porque el apóstol Pablo en este pasaje está diciendo, mira, todo lo que Dios nos está diciendo es para llevarnos ¿a dónde? En el verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Esa gloria se está manifestando ya? No. Nosotros estamos en este momento viviendo el reino de Dios, porque lo estamos proclamando, estamos tratando de establecerlo. Pero la verdadera gloria de Dios, la verdad, es cuando el Señor nos lleve, cuando el Señor nos saque de este bochinche, es cuando el Señor ya nos llame y suene la trompeta, como dice la Biblia, y apenas suene esa gran trompeta, dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, al final de la gran trompeta, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que haga, nos llame y los muertos en Cristo resuciten primero. Ahí empieza a cobrar sentido el tema de la predestinación. ¿Me estoy dando a entender? Verso 29 entonces dice, para que nosotros seamos la imagen del primogénito, del Hijo de Dios. Aquí la palabra hijo, la palabra de hijo no es tecnon para nosotros. Nosotros somos hijos tecnon de Dios, hijos adoptados de su misma, que son imagen. Acá la palabra hijo de Dios es huios. Huios, eso para las personas que vienen a enredarlos a veces a los creyentes, de que no se les ha revelado el nombre de Dios, el nombre de Cristo. En griego, la palabra hijo tiene dos connotaciones. Una es teknon, que es algo que se adopta, pero tiene esencia, y el otro que es huios, que es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, Santiago es mi huios, porque genéticamente tiene la misma información que yo. Entonces ahí se hace la diferencia entre Jesús, el Hijo de Dios, y Dios, el Padre. El Padre tuvo que colocar en María la semilla, el semen de Dios para que pudiese procrearse Jesucristo. Eso es otro tema que alguna vez lo hablamos acá. ¿Están conmigo? Bueno, entonces viene lo siguiente. El Señor a nosotros nos predestinó, ¿fue para qué? Para relacionarnos con Él. Cuando usted empieza a tener eso, comunión con Dios, entonces viene la circunstancia adversa, difícil, y en medio de esa circunstancia adversa, difícil, entonces usted ¿qué puede decir? Esto me ayuda a mí para mi bien, entendiendo que yo soy libre de las señales, del señalamiento, de la condenación y de la acusación del pecado, porque Cristo está morando en mí, porque yo soy la imagen de Él y porque yo puedo entonces ser hijo de Dios. No podemos mirar por tiempo, pero en Juan capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: se encuentra Nicodemo con Jesús, o Jesús con Nicodemo, y Nicodemo le dice al Señor Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y nosotros, los que estamos acá, podemos hacer las señales que Cristo hizo, porque dice la Biblia que Él está con nosotros. Y Él nos delegó a nosotros algo, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, entonces ¿usted por qué no hace campañas de sanidades y milagros y todo ese tema? Porque resulta que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo son muchos miembros. Y está comprobado para mí que yo no tengo el don de sanar. He orado por enfermos y se han sanado, gloria a Dios. Pero que yo pueda decir, vamos, yo oro por el hermano tal porque tengo el don de sanidad, no. Entonces ahí entra el funcionamiento del cuerpo. Los que tengan el don de sanidad, ¿qué tenemos que hacer? Ir a hacerlo, a sanar. Pero a veces, ¿por qué la persona que tiene el don no lo ejecuta? Volvemos al primer punto, porque no le creemos ¿Y por qué no le creemos a Dios? Porque no tenemos relación con Él. Al no tener relación con Él, mira, esta semana, ustedes saben que yo estoy trabajando ahorita haciendo cosas. Y entonces, allá donde yo estoy trabajando, yo todos los días llego y oro. Y ya estoy diciéndole a los que están trabajando conmigo, si ustedes quieren, y oremos. Si no quieren, no hay problema. Igual yo oro. Entonces, mi jefe me dijo, no, pastor, a mí me encanta que usted ore con la gente. Porque en esencia el primer trabajo que hay que hacer allá es un trabajo espiritual. Entonces yo ya estoy orando con la gente. Y hay unos que al principio cuando yo empecé a trabajar allá, muy groseros, decían muchas groserías, muy soeces y demás y tal. Y ahora lo que hace que yo estoy allá,
Entonces, incluso hasta la música, ya no escuchan tanta música. A mí no me afecta, la verdad, se lo digo con honestidad. No es, no es como otros, mi lucha no es la música, para nada. Pero entonces ya uno ve que ahí están marcando ciertos límites, ciertos límites. Entonces, al mismo tiempo viendo eso, ah, no, si le cayó el guante, póngalo, mija. Si le cayó el chaleco, póngalo. No, si le cayó. Si le cayó el chaleco, entonces Rosa también, porque la he mirado varias veces. Entonces póngale pues cuidado. Mirando el comportamiento de ciertas personas, resulta que allá donde estoy trabajando hay otras personas que han proclamado ser creyentes. Entonces, claro, como yo estoy trabajando, uno ve la conducta de esas personas. Y me han pasado dos cosas. La primera, me confronta el comportamiento de esos creyentes. Yo digo, uy, Dios mío, tan teso. Somos creyentes el domingo, pero en el transcurso de la semana somos meros impíos. Bueno, somos no, porque yo no me considero en esa facultad. Y a mí me confronta, o sea, dos cosas. La primera, verlos a ellos. Y lo segundo, yo. Yo digo, Dios mío, yo estoy perdiendo el tiempo. Porque yo debería estar era abrazando el reino y tratando de sacar a este tipo de personas de ese error. Eso es un proceso. Por eso hoy que estaba leyendo este pasaje decía, estas cosas me están ayudando para bien, porque estoy entendiendo el amor de Dios. Yo tengo la obligación, como ministro del Señor, de hablarles a ustedes de qué, de la relación con Dios, de que la eternidad es real, de que no es mentira, de que la mentira es lo que nos está ofreciendo el mundo. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Eso es una mentira. Y yo tengo que exponerles a ustedes la verdad. ¿Me estoy dando a entender? Y esa verdad entonces se da a través de el conocimiento de Dios. Verso 30. ¿Para qué? En el verso 29 dice, el Señor antes nos conoció y a los que conoció los predestinó con el objeto de que fuesen ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, el objetivo de Dios al conocernos y al predestinarnos es marcarnos el límite, el oriente de que Cristo es el objeto a donde nosotros tenemos que llegar. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Listo. Ese es un... El no, Juan... Ya depende de nosotros, llegamos rápido o nos retrasamos. Me encanta, me encanta. Totalmente, me encanta. Mira, una definición teológica de predestinación es eso, un camino marcado. Si usted quiere, lo sigue, si usted quiere, no lo sigue. Es así de sencillo. Gracias, hermana. Muy bueno el aporte. Verso 30 dice, y a los que predestinó, o sea, a los que les marcó el camino, dice, a estos también llamó. Qué tan raro esto, que en vez de decir primero cronológicamente llamó, no. A los que llamó es porque ya había tenido relación con ellos, es porque ya los había conocido. A mí esto me fascina y a mí esto me raya, me chocolatea. Quiere decir que cuando a mí me llamó Dios, pues mi verdadero llamado fue hace 44 años. Pero cuando ya conscientemente Dios me llamó a las filas de la iglesia cristiana, a las filas del cuerpo del Señor, cuando Él me llamó, quiere decir que ya había tenido relación conmigo. Ay, este es mucho hereje. No, pues obviamente lo tuvo en la eternidad. En la eternidad, Él ya me había visto a mí. ¿Será que me le salí de la fila y será que Él no sabía que yo iba a pecar? ¿Será que Él no sabía que ya siendo pastor iba a cometer pecados? ¿Será que Él no lo sabía? Y entonces me remite al pasaje del verso 1 donde dice, si usted está en Cristo, ninguna condenación hay. Arrepiéntase y vuelva para el camino. Llamó, la palabra llamó, en griego es kaleo. Y lo bonito de kaleo es que es un llamado, no es así. Yo no sé silbar. Yo, en cuanto a eso, no fui gamín. ¿Quién sabe? Sí. Yo no sé silbar. Y resulta que la palabra kaleo no es decirle a alguien, oíste, vení que te necesito. La palabra kaleo en griego es una palabra fuerte y es un llamado con un grito, con una voz estridente.
¿Usted se imagina el escándalo que está haciendo Dios a través de todas las circunstancias para llamarnos? Para mí el grito más grande que Dios hizo fue hace 2020 años aproximadamente, cuando vino Cristo acá a la tierra. Es la única persona que ha partido la historia de la raza humana en dos. Eso es un grito muy grande. El que no esté escuchando ese grito es simplemente porque se quiere hacer, sufre de sordicutitis testicular. No quiere entender, pero es un grito de Dios. Cuando Dios te llama, Él usa las circunstancias, ¿para qué? Para que suene, para que haga ruido, para que sea estridente. El caleo de Dios es un sonido que invita, que convoca, pero no es un sonido pequeñito, vení, te invito. ¿Cuántos de los que están aquí algún momento de su vida celebraron un cumpleaños? Casi siempre es un cumpleaños que uno dice, este fue el mejor cumpleaños de mi vida. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido, ¿sí o no? Y para ese cumpleaños usted hizo bullita. Que a veces la bullita es invitar a todo el mundo, mira qué tal. ¿Usted nunca ha hecho? Bueno, entonces la invito a que lo haga para que experimente algo bonito. La Biblia dice que Dios nos está llamando a un matrimonio. Y lo tercero es que ese matrimonio, nosotras somos la esposa. Nosotros, la raza humana, la iglesia de Cristo, somos la esposa. Y Él nos está llamando, nos está convocando, gritando a ese encuentro. A los que conoció, predestinó. Y al que predestinó, ¿qué hizo? Llamó. Ahora, cuando lo llamó y el que lo llamó dijo, aquí estoy presente. En el verso 30 dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos ¿qué? Justificó. Esto es una cosa bonita. Mira, yo quiero ir a tu cumpleaños, vos, Rosita, hombre. Pero imagínate que no tengo zapatos. Imagínate que es que tengo la misma camisita de hace 20 años y está un poquito molido aquí en el cuello y tal. No estoy presentable, no estoy apto para llegar a ese cumpleaños, no estoy apto para llegar a esa fiesta. Y el Señor dice, no, pues yo ya te llamé, ya te convoqué, ahora te voy a justificar. O sea, te voy a hacer apto para que entres a esa fiesta. Te voy a hacer apto para que ese camino que te marqué lo puedas caminar cómodo. No tienes los mejores zapatos, te voy a dar unos zapatos a tu medida para que puedas caminar. Esos zapatos son los pies de Cristo, que Él ya sufrió por mí en la cruz del Calvario para que yo pueda caminar lo que Él quiere que yo camine. Esa vestimenta que estaba ajada, rota, llena de pecados, llena de angustias, llena de situaciones mías, de dolores, de frustraciones, de traumas, toda esa situación que nos alejaba, como dice la Biblia, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todas esas circunstancias, en la palabra justificar, dikaio en griego, quiere decir, dikaio es santificar, poner limpio, de carácter inocente. Acá en este espacio hay una persona, solamente hay una persona que en este momento, humanamente hablando, es inocente. Es Sofía. De resto, todos somos un poco de santos pervertidos. Pero ¿somos qué? Santos. Santos que pecamos. Pero entonces póngale pues cuidado. ¿Quién lo conoció a usted? Dios, ¿cierto? ¿Quién lo conoció a usted? Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Dios. ¿Quién lo predestinó a usted? Dios. Y ahora, ¿quién lo hizo inocente? ¿Quién lo justificó? La palabra justificar es hacer inocente, aunque sea culpable, es inocente, es declarado inocente. Es que usted mató a 708,000 personas con sevicia, violó a 14,000 personas. Es malo. Pero Dios dice, no, por Jesucristo yo lo hago inocente, se llama justificar. Ahí es donde se le raya a uno el concepto. Garavito, ese tipo era malo. Pero si él se hubiese arrepentido de verdad, simple, es así de sencillo. Para allá, exactamente. Por eso aquí, en este pasaje, les vengo diciendo desde el principio, hay que creer, hay que tener fe, pero la fe que salva, la fe que demuestra el arrepentimiento. Cuando Dios a usted y a mí nos llama, hay algo en la cabeza que se raya,
que se llama metanoia, que es arrepentimiento. La palabra en griego para arrepentimiento es cambio de mentalidad, metanoia, cambia el camino. Tú dijiste, Dios nos establece el camino. Si tú no sigues ese camino que Dios predestinó, que Dios estableció, entonces tu predestinación no va a ser para estar con Dios, sino para lo contrario a Dios. Es así de sencillo. No es que Dios me haya predestinado a mí para morir en el infierno, no. Él marcó el camino de santidad. Él marcó el camino para ir hacia Cristo. Ese es nuestro oriente. Y así tú tomas otro camino, no vas a llegar allá. Puedes ir imaginariamente pensando que vas para allá, pero puedes ir en un camino paralelo. Allá lo estás viendo, pero vas para otro lado. O llega más tarde, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Entonces, dicaio significa declarar recto, de carácter inocente, santo. Y el resultado de eso en el verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra glorificar en griego es doxazo. Y la palabra doxazo es colocar en un lugar de honra. Glorificar, esto es una cosa espectacular. Glorificar es colocarlo en un trono. Ustedes han leído primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, donde dice que él nos hizo a usted y a mí una nación ¿qué? Santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido. Esas son las características de un rey. Y eso somos usted y yo si estamos ¿en quién? En Cristo. Entonces póngale pues cuidado. Ese tipo de cosas, la nacionalidad santa, el reinado, la santidad de la nación, ¿eso ya es para nosotros en este tiempo? No. Eso va a ocurrir en un tiempo no muy lejano, no muy lejano, ojalá sea más pronto que tarde. Cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros los que hayamos partido con Él, sea porque hayamos morido, sea porque hayamos sido raptados, dice la Biblia que vamos a venir detrás de Él, sus santos millares de ángeles y sus santos vendremos delante de Él, sus millares de millares, vendremos detrás de Él a gobernar, a reinar con Él. O sea que Él, yo dije morido, ¿sí? Uy, parce. No, eso lo editan, eso lo editan. Oiga, y yo sí escuché el murmullo de haberme dicho, los que hayamos muerto. Los que hayamos morido, dijo muy perfectamente. Qué bien. Los que hayamos morido. Pero ustedes me entendieron, que eso es lo importante. Ya. Los que hayamos muerto, hayamos sido raptados, uno piensa en dos palabras al mismo tiempo, por eso es que la gente inteligente habla así como James, rapidito. Los que hayamos muerto, que hayamos morido o hayamos sido raptados, vamos a venir con Él en el milenio y vamos a reinar con Él. Vamos a cogobernar con Él. Pero ¿quién va a ser el primero que va a aparecer? Cristo. Y tras Él, nosotros, ya en un cuerpo glorificado, o sea, con una investidura real, no igual a lo que estamos viviendo ahorita, no con la limitación que estamos viviendo ahorita. El Señor quiere que usted y yo seamos más que vencedores. ¿Se dan cuenta que no es el concepto de tú todo lo puedes, mírate al espejo? No es un coach. Esto es un tema de sufrimiento. Es un tema de pasar por una prueba limitada y circunstancial hasta llegar al punto de poder entrar a tener relación con Él. Si usted quiere asumir el reto de ser más que vencedor y que las circunstancias no lo muevan, inscríbase en este curso, en este curso del proyecto de vida de Dios. Cuando usted se inscribe en este curso del proyecto de vida de Dios, Él lo va a empezar a fortalecer, lo va a empezar a llevar y le va a dar la sabiduría, como dice en el Salmo